Buenos días a todos, qué gusto que están con nosotros el día de hoy. Sean bienvenidos a este webinar en el de que trataremos sobre el monitoreo de campos electromagnéticos. Esto en marco al Día Internacional de la Contaminación Electromagnética, conmemorado cada 24 de junio. Así que el día de hoy contamos con la valiosa participación de uno de nuestros socios TEC, Ecoquimsa, específicamente con el ingeniero Juan Carlos Chavarría. Así que igual si tienen algún comentario o duda, por favor la pueden ir dejando en el chat y al finalizar pues vamos a estar respondiendo las preguntas. Así que sin más, les cedo la palabra, ingeniero. Bienvenido. Muy buen día, tengan cada uno de ustedes. Muchas gracias al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por realizarnos esta invitación y estar participando el día de hoy con la charla Monitoreo de Campos Electromagnéticos. Vamos a dar inicio. Como lo mencionaban en nuestra introducción, el día de mañana se conmemora el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Se celebra cada 24 de junio. Por tal motivo, tomamos en cuenta el día de hoy poder traerles este tema tan importante y que se ha hablado tantas cosas y a veces se desconoce a qué aplica y a qué no aplica. Toda esta información que vamos a presentar el día de hoy, tenemos que hacer mención que fue proporcionada y transmitida durante el curso nacional de radiaciones no ionizantes que se recibió este año por medio del Ministerio de Energía y Minas, el cual recibimos una parte de compañeros y su persona esta capacitación, este curso de manera presencial que fue impartido por el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, vamos a hablar en general de los campos eléctricos y magnéticos. ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente a este tipo de mediciones? La energía electromagnética no ionizante es un contaminante físico que puede afectar nuestro cuerpo y nuestra salud general. Nos especifica que debe de realizarse en ciertos puntos dichas mediciones. Esto sería una parte introductoria al tema que vamos a ver, pero para poder comprender cada uno de los términos generales debemos de empezar con los términos básicos. ¿Y cuál de estos sería el primer término básico que nosotros debemos de comprender para ya llegar a las mediciones de campos electromagnéticos? Comienza con lo que es la radiación. ¿Y qué es la radiación en sí? El ejemplo más básico y más simple para poder comprender la radiación es la energía solar o la radiación solar. Por ejemplo, nosotros salimos al exterior, nos pegan los rayos del sol, nuestro cuerpo siente este efecto de ondas, este efecto que estando tan lejos, nuestro cuerpo empieza a sentir. ¿Y cuál es una de las sensaciones principales que sucede cuando nos exponemos a la radiación solar? Es el aumento de temperatura. Y si nosotros nos estamos durante mucho tiempo en esta exposición, nos podemos quemar, la piel se nota el efecto de estas quemaduras y dependiendo la duración de la exposición, nuestro cuerpo se resiente, a veces solo se pone de color rojo, otras veces llega a quemar las capas, a las primeras capas de la piel. Entonces, esto es un ejemplo para entender que este tipo de mediciones de campos electromagnéticos, lo que estamos viendo es la radiación que se produce en cada uno de estos elementos. Acá dice que la radiación puede ser por emisiones de radiaciones luminosas por medio de una fuente de luz, térmicas por medio de una fuente de calor, magnéticas por este tipo de fuentes que vamos a platicar, y podemos ver
acá la imagen que les estoy presentando de la radiación solar. Dependiendo el tiempo de exposición, el aumento de energía va a ser mayor y va a llegarnos de mayor caso. Acá vemos que entre más frecuente nos puede afectar de una mejor manera. Vamos a pasar a la siguiente. Luego que ya partimos y pusimos de ejemplo la radiación, vamos a hablar los tipos de radiaciones que existen. Acá vamos a dividirlo de dos formas: radiación ionizante y radiaciones no ionizantes, que son las que se interesan en esta charla. Pero vamos a entender qué es una radiación ionizante. Este tipo de radiación es con energía y es capaz de arrancar electrones de los átomos. En pocas palabras, es una radiación más fuerte. Y aquí hay unos ejemplos de nosotros como seres humanos, ¿para qué utilizamos este tipo de radiaciones? Acá vemos que se utiliza en el ámbito de la medicina, por ejemplo, en el tratamiento para el cáncer, ya que se usan rayos gamma, son unos rayos muy intensos que su efecto es destruir este tipo de células malas. También se utiliza a rayos X para poder traspasar y ver cómo están los huesos, y también en algún tipo de energía. Por ejemplo, acá vemos la energía nuclear mediante los generadores. Este tipo de radiación es ionizante, una radiación más fuerte, una radiación que se necesita un manejo especial, que se necesita estar con más cuidados, y las personas a veces lo confunden, creen que este tipo de radiación también nos aplica a las radiaciones magnéticas, y la intensidad, la frecuencia, las ondas son completamente diferentes. Es de una menor cantidad y no deben de estar eh, confundidas entre ambas. Luego de esto, platicamos de las que sí nos aplican y a las cuales se refieren las mediciones magnéticas, electromagnéticas, que son la radiación no ionizante. Este tipo de radiación no ionizante es de menor intensidad, cuya energía no es suficiente al ser menor de arrancar electrones de los átomos o moléculas en los seres vivos. Acá, por ejemplo, podemos ver unos ejemplos de ellas: la luz visible, que es parte de la radiación solar que estábamos platicando, las ondas de radio, que actualmente tienen cierto alcance dependiendo la frecuencia de ellas, o hasta las mismas ondas que se utilizan por medio del microondas. Estas radiaciones no son ionizantes, su fuerza o su intensidad es mucho menor que las que vimos al principio, y de estas se clasifican los campos electromagnéticos. Algo que es importante entender para partir y ya ingresar al tema es la frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia? Para poder entender bien qué es una frecuencia, acá presento ciertos ejemplos, y cuando uno va al mar y ve las olas cómo van generándose, y vemos que no es una intensidad que varía la intensidad de cada una de ellas. Podemos ver cómo se van haciendo las pequeñas ondas repetidamente. Podemos darnos cuenta un ejemplo mejor. Por ejemplo, el hercio o hertz, acá tenemos su símbolo, presentamos, es la unidad de frecuencia.
¿Qué significa esto? Que es la frecuencia es cada cuánto se repite la onda. Dice, 1 Hz representa un ciclo por cada segundo. Por ejemplo, el hercio aplica en física a la medición de la cantidad de veces por segundo que se repite una onda. La onda puede ser sonora o la onda también puede ser electromagnética. Y aquí podemos ver ciertas líneas que se van generando, que son las ondas. También, dependiendo de la frecuencia que va realizándose la onda, la longitud o el largo se va extendiendo. Entre más frecuencia haya, la onda va a estar más cerca. Entre la frecuencia esté más espaciada, la onda va a ser más larga. Acá lo vamos a entender un poco mejor con esta imagen. Acá unimos los dos tipos de radiación que existen. Radiación no ionizante y radiación ionizante. Y podemos ver lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior, que la frecuencia varía según la cantidad de repeticiones y la onda va aumentando, disminuyendo. Aquí tenemos ciertos ejemplos de actividades que realizamos. Por ejemplo, entre lo más espaciado que hay, tenemos las líneas de transmisión de energía eléctrica, las ondas de radio y la señal de teléfonos móviles, las ondas de microondas, los infrarrojos, la misma luz visible, y luego de esto, vean qué cantidad de espacio hay. Ya vemos radiaciones no ionizantes, ya ingresa luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que prácticamente todo es muy pegado, muy seguido, y por ende existe más energía. Entre más espacios hay, es menos energía, menos daño. Entre más cercano está, hay más energía y más daño hacia los seres vivos. Con esta pequeña introducción, vamos a hablar directamente de por qué monitorear campos electromagnéticos. Entonces, si la exposición suficientemente fuerte está, puede llegar a provocar la estimulación del sistema nervioso. ¿Qué significa esto? Que puede llegar, si estamos expuestos a estas radiaciones no ionizantes, aunque sean, ya vimos que no son tan fuertes como las ionizantes, pero si estamos mucho tiempo expuestos a ellos, nuestro sistema nervioso y muscular puede empezar a sentir calentamiento. Entonces, esto es lo que debemos de cuidar y esto es lo que nos piden las diferentes normativas internacionales y nacionales para proteger a nuestros colaboradores. El equipo que utilizamos es este que presento a continuación. Es un HI 3604. Acá vemos, tiene una similitud, para que tal vez quede un poco y lo recuerden más, tiene una similitud, parece una raqueta de tenis, prácticamente, pero este equipo es el que más se utiliza actualmente. Tal vez hay unos modelos un poco más actuales, pero por lo menos acá en Guatemala muchas de las empresas utilizamos este. Está diseñado principalmente para realizar mediciones entre las líneas de transmisión y entre los equipos de las subestaciones. Este equipo tiene la capacidad para medir una frecuencia de 60 Hz. Esto ya está establecido por la norma para que funcione. Entonces, prácticamente este equipo necesita calibración. Cada cierto año se debe de revisar para que todo esté marchando de la mejor manera. Algo muy importante, y ya lo he mencionado
desde el inicio dónde se deben de realizar las mediciones, porque nosotros vemos los cables de energía eléctrica y creemos que por donde pasan ahí debemos de realizarla en cualquier lugar, y esto no es así. Las mismas normativas nos piden y nos solicitan, ya tienen identificadas las áreas para poder realizarlas y son las que yo les presento en esta diapositiva. Su medición es necesaria en líneas de transmisión que podemos ver que están marcadas con X rojas. Estas son líneas de transmisión. En medio de ellas podemos ver ahí 3 ejemplos de las mismas. Y también en subestaciones. Si vemos la imagen de la derecha, vemos una subestación. Estos lugares son los principales para poder realizar las mediciones, ya que en ellos la exposición hacia los colaboradores es mayor y debemos de cuidarlos a ellos, porque vamos basados en el cuidado que se debe de tener de todas las personas. No se debe de hacer, no es recomendado, se puede realizar, pero no es recomendado realizarlo adentro de viviendas, ya que hay interferencia entre las paredes. Lo mejor es en campo abierto realizar este tipo de mediciones. Acá podemos ver otros ejemplos de dónde colocar o realizar las mediciones. Acá podemos ver en medio de una faja de servidumbre, que prácticamente es en medio de las líneas, o también podemos ver en los vanos de las líneas de transmisión, que un vano es ese espacio que se hace entre cable y cable. Para realizarlo mejor, debemos de hacerlo en medio. Hay diferencia, nosotros decimos campos electromagnéticos, pero tenemos que tener en claro que se dividen en dos, en el campo eléctrico y en el campo magnético. ¿Cómo se realiza esta división? Recordemos que los campos electromagnéticos está compuesto por dos, por el campo eléctrico y por el campo magnético, y la medición utilizando el equipo es de diferente manera, o se posiciona el equipo de diferente manera. Por ejemplo, en la imagen podemos darnos cuenta que para el campo magnético la posición es vertical. Podemos observar ahí la imagen, la posición es vertical y esta posición nos va a hacer que la onda llegue, atraviese el equipo y poder realizar esta medición magnética. Luego, si lo posicionamos de manera horizontal, posicionamos de manera acostada, se realiza la medición en el campo eléctrico. Ahí podemos darnos cuenta que con el mismo equipo, solo cambiando de posición, podemos tomar estos dos tipos de mediciones. Y bueno, ya tenemos la posición, la orientación de esta sonda, pero ¿qué más? ¿Qué más hay para poder realizar esto? La ubicación en el área que queremos medir. Tenemos que colocarlo en un área lateral y en un área longitudinal. Para poder expresar y entender esto mejor, acá hay unas imágenes. De manera lateral, ubicamos la mitad, el medio del vano, y luego de esto nos hacemos 5 a 10 metros a la derecha y también a la izquierda. Luego de esto, siempre desde la mitad, desde nuestro punto cero, se hace hacia adelante y se hace hacia atrás. Esto para poder medir las dos maneras, de manera lateral y de manera longitudinal. En cada punto se debe de realizar las mediciones. La medición magnética y la medición eléctrica. Acá tenemos un ejemplo de lo que es
el formato de medición que nos lo comparte el Ministerio de Energía y Minas. Generalmente uno va llenando la distancia que hay desde el punto de fuente de medición, se coloca y vamos anotando ahí, primero perfil lateral, tomamos una medición media, una medición máxima y un porcentaje de evaluación. En el mismo lugar también se realiza una medición del campo magnético. Para poder realizar la medición, el mismo formato nos pide que en cada lugar tenemos que permanecer con el equipo 6 minutos. Prácticamente es la recomendación que nos pide para poder que la medición se tome de una manera correcta. Y también lo mismo por el perfil longitudinal. Bueno, acá tenemos una presentación de ejemplos ya con datos, con datos en sí. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 1, ejemplo 2. Vamos a empezar. La exposición varía. ¿A qué nos referimos esto? Que no es lo mismo a una exposición laboral de una persona que prácticamente trabaja en ese lugar, trabaja en esa área, trabaja en esa subestación, a el público en general, que prácticamente que a veces pasa por el área o la línea de transmisión pasa por ahí y las personas van caminando, varía bastante el nivel de exposición. Entonces, en el primer cuadro del superior izquierdo, podemos ver lo que les mencionaba, la frecuencia son 60 Hz. Podemos ver el campo eléctrico, el campo magnético. Acá es voltio por metro y también tenemos amperio por metro para el campo magnético. Para el campo eléctrico es voltio por metro. Y acá tenemos los límites máximos permisibles, que prácticamente si nos pasamos de estos niveles, es que corremos un alto riesgo a sufrir algún daño futuro. Acá nos vamos a dar cuenta que en estos dos ejemplos, pues no es significativo el daño, pero vamos a explicar. Para la exposición laboral, la medición no debe de pasar en el campo eléctrico más de 8,333 de exposición. Para el campo magnético, igual, no debe de pasar más de 333 de exposición. Esto para una persona que está laborando directamente en una subestación. El público general ya disminuye para el campo eléctrico 4,166, para el campo magnético 66. En este ejemplo, siempre el ejemplo número 1 superior, podemos darnos cuenta que en el campo eléctrico, la primera medición salió 952 y en el campo magnético salió 0,068. ¿Qué significa si lo comparamos con nuestra tabla? Que no existe algo de peligro, los niveles no superan a los dañinos. En la siguiente, sí vemos una variación ya más distinta, así que aquí sí vemos 73,800 en este tipo de campo. Y también en el magnético vemos 4,10. Acá sí ya encontramos una exposición más grande. Si vemos, posiblemente es la exposición media que se tuvo en este ejemplo. Y vemos que aunque esté tan cerca, porque del lado de enfrente o del lado de atrás, sí varía bastante. Entonces, por eso las mediciones no se hacen únicamente en un solo lugar, sino que en el mismo punto cero nos colocamos derecha, izquierda, atrás y adelante, por decirlo así.
En el ejemplo número 2, aquí sí ya agregamos un poco más de información. En el número 1 no se vio la distancia en la que estábamos tomando las mediciones, pero aquí sí ya encontramos una distancia más en metros para dar un poquito más de ejemplo. Lo que les mencionaba, el punto 0, que es en medio, luego más 2 metros en el plano lateral, más 2 metros en el plano igualmente lateral y en el longitudinal también. Colocamos 0, derecha, izquierda, adelante y atrás. Realizamos las mediciones. Este ejemplo está un poco más completo porque ya incluimos la distancia, que es lo correcto. Y nos podemos ver acá que los niveles prácticamente no superan a los permisibles, a los términos que si está más alto ya representa algo malo hacia la salud de los colaboradores que están en el área. Ya hicimos la medición. ¿Qué medidas podemos tomar o qué podemos realizar? Acá dice que toda empresa responsable dice debemos de conocer cuáles son las condiciones primero que están en el lugar para poder proporcionar el EPP, el equipo de protección personal, necesario para desarrollar las actividades. Esto hará que el personal pues, esté más productivo, es una empresa más eficiente en el mercado, porque cuida y protege a sus colaboradores. Entre este equipo yo estoy hablando aquí de manera general, en este equipo de EPP, de protección personal, dice la radiación tiene muchas aplicaciones positivas. Sin embargo, como toda actividad, cuando su uso conlleva riesgo, es necesario adoptar medidas específicas para proteger a los colaboradores y también al medio ambiente. Entonces, entre el equipo de protección personal que se pudiera utilizar, podemos ver, tenemos unas gafas de protección, una mascarilla respirador, guantes, un calzado industrial con protección de punta de acero, un chaleco reflectivo para poder identificar dónde esté el colaborador, unas orejeras especiales y un casco. Esto les comento es equipo de protección en general para ayudar a nuestros colaboradores en el área. Va a variar dependiendo la exposición, qué tan necesario sea o no, o qué tanto puede trabajar el colaborador en ese lugar, o necesita ciertos descansos porque la exposición es demasiado que se genera. Todo esto, ¿por qué lo realizamos? Bueno, vamos a cuidar a nuestros colaboradores, pero ¿quién me lo pide o quién me lo está exigiendo o por qué debo de realizar mediciones? Acá dice que todo esto se precisa medir para comprobar el cumplimiento de la normativa nacional que tenemos acá en Guatemala, pero también todo esto es para evitar riesgos físicos y laborales en este tipo de radiación no ionizante. Vamos a hablar a continuación de las normativas para saber un poco más, bueno, quién me lo está pidiendo, quién me lo exige, por lo menos si yo laboro aquí en Guatemala. Esto no es algo nuevo que se haya creado recientemente, actualizaciones sí han habido, pero desde el año de 1973, 79, ya se empezaba mediante la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes, el IGNIR, ya empezaba a ver, bueno, si existe este tipo de contaminación no ionizante, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer para poder cuidar a nuestros colaboradores? Entonces, a partir de ahí, que se empezó a crear esta Asociación Internacional de Protección Radiológica, el IRPA, podemos ver cómo comenzó la humanidad a preocuparse y ver de qué manera podíamos tomar medidas, ver de qué manera se podía realizar o mejorar este tipo de casos. Luego de esto, también
han habido muchas colaboraciones por la Comisión Internacional. Se le fueron añadiendo, por ejemplo, la OMS, por el cuidado de la salud, mediante la Organización Mundial de la Salud, también el Organismo Internacional de Trabajo, la OIT, prácticamente también se unió para poder bueno, existía este tipo de exposición, entonces había que ver en qué afectaba. Y también, como lo mencionamos, la Asociación Internacional de Protección Radiológica, mediante actividades o recomendaciones que ellos empezaron a dar, desde estos años han ido creciendo. Eso es a nivel internacional, que existen estas organizaciones preocupadas por esto, pero luego de ahí, acá en Guatemala, ¿qué es lo que nos compete acá? El primer ente gestor y que está en esto es el gobierno de Guatemala mediante el Ministerio de Energía y Minas. Todas las empresas privadas que desean prestar este servicio deben de tener un registro mediante el MEN, el Ministerio de Energía y Minas, para poder realizar este tipo de mediciones, que sería el primer ente preocupado por esto. Luego de ahí también tenemos otras comisiones extra, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía y Minas, que también está en esto. Tenemos del mismo Ministerio de Energía y Minas, está la Dirección General de Energías, que también es una dependencia de ellos, que supervisa, controla, vigila, fiscaliza el uso que tiene la energía eléctrica y su distribución ante todo el territorio nacional. Podemos ver también que de la misma Ministerio de Energía y Minas tenemos apoyo de otros ministerios, porque va relacionado a la salud de las personas. Entonces nos incluye el Ministerio de Salud y nos incluye también el Ministerio de Ambiente, ya que los tres se unen para poder cuidar a las personas y al medio ambiente. Acá vemos esta unión que yo les estaba mencionando entre los tres ministerios. ¿A qué se debe esta unión o quién es el que manda, por decirlo de esta manera, o qué relación tiene acá? Yo les mencionaba que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social vela por el bienestar de cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, que donde estemos bien, estemos sanos, estemos seguros. Por eso es de que tiene que estar ahí presente y siempre tiene la autoridad para poder llegar y hacer una revisión si las personas se encuentran bien. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MAR, está pendiente porque en los compromisos ambientales o en su licencia ambiental queda todos los compromisos que la empresa va a realizar para el cuidado del medio ambiente y hasta el cuidado de sus colaboradores mediante la salud y seguridad ocupacional. Entonces, ahí queda registrado, bueno, en el año vamos a hacer mediciones para ver la exposición de radiaciones no ionizantes, entonces vamos a hacer ciertos puntos de nuestra subestación y otros ciertos puntos en las líneas de transmisión. Entonces, queda registrado eso en ese documento, en la licencia ambiental, en nuestros compromisos ambientales. Entonces, tiene que ver, por eso está acá también establecido. Y luego, el Ministerio de Energía y Minas, al ser el ente rector, que por la distribución de energía eléctrica tiene que ver con ellos, también está para que pueda capacitar a las empresas que hacen mediciones, para que esté velando por que se hagan estas mediciones, que haya un cumplimiento, que no haya ningún riesgo en todo el territorio nacional. Entonces, estos tres
ministerios se unen para poder estar pendientes, para poder estar a cargo de cada uno de ellos. Acá vamos a hablar un poquito más técnico, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo puedo verificar o dónde lo puedo rectificar? Me dice que debo de cumplir. Primero vamos a hablar con la relación que tiene el Ministerio de Ambiente. Entonces, primero, para empezar, el artículo 16 de este ministerio solicita en los instrumentos ambientales el dictamen para que sea favorable por medio de la Dirección General de Energía y Minas que ofrece el Ministerio de Energía y Minas, debe de estar en ese instrumento ambiental, en su licencia ambiental, debe de estar el dictamen favorable de ellos, de que sí van a realizar esas mediciones, que sí cumplen, que sí todo está bien, diciéndolo de esta manera. Entonces, esa es la relación que tiene el Ministerio de Ambiente. Por eso es que también andan ahí, andan pendientes. Se debe de colocar, como lo mencionaba, en sus instrumentos ambientales, para ver si cumplen o no cumplen con ellos. Esa sería la primera relación. Luego, a la par, podemos leer, podemos darnos cuenta qué relación existe con el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Se encuentra en el artículo número 15. Esto es para emitir sanciones según lo establecido en el libro número 3 del Código de Salud, en el decreto 97. Si se dan cuenta que no hay ningún registro de que se han preocupado, que han hecho mediciones, aunque no haya ningún peligro, pero ellos no tienen cómo respaldar, cómo dar constancia de que no existe, vamos a tener un tipo de sanción, un tipo de multa que va a depender del tamaño de la empresa que ésta sea. Y ya para finalizar, ¿qué normativas nos exigen directamente estas mediciones? Ya acá hablando de Guatemala, ya vimos lo internacional, vimos lo de los ministerios, pero ¿qué normativas tengo que revisar o puedo ver para ver si mi empresa cumple o no cumple? Empezamos que el acuerdo gubernativo 8-2011 fue el primero que se realizó ya formalmente aquí en Guatemala. Este es el reglamento para el establecimiento y control de los límites de radiaciones ionizantes. Estaba comentando, nos compete todo lo relacionado a radiaciones no ionizantes, que son los campos electromagnéticos. Esto salió en el 2011 y en ese mismo año encontramos ya las primeras reformas que sufre el reglamento y lo podemos encontrar en el acuerdo gubernativo 313, igual del mismo año, 2011, que podemos ver las reformas que surgieron, porque generalmente apareció el reglamento, pero siempre quedaron algunos espacios sin poder comprender, sin poder entender, y ya surgieron las primeras reformas. Desde el 2011 hasta ahorita, la fecha del 2023, han sufrido más reformas. El mes pasado sufrieron nuevamente un poco de reformas en las mediciones porque se tenía, bueno, vamos a hacer mediciones, pero ¿en dónde? ¿En qué lugares? ¿Cuántas mediciones? ¿Cuánto tiempo? Esto y el otro. Entonces, ya el mes pasado, el Ministerio de Energía y Minas nos sacó reglamento para explicar un poco más las mediciones que en dónde se debían de realizar, establecer los 6 minutos como mínimo, lo que yo les decía de modo lateral. Esto que vemos acá también lo podemos unir con
Estos dos acuerdos nos hablan del protocolo de mediciones de radiaciones no ionizantes. Les especificaba dónde se deben de realizar subestaciones, líneas de transmisión, pero también nos aplica o nos llega a detallar un poco más el Acuerdo 229 de 2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. También estuvimos mencionando durante todo el tiempo, el trayecto, que nos aplica. Todo esto se hace para cuidar a nuestros colaboradores, para cuidar al medio ambiente también. Entonces nos aplica este tipo de acuerdo, el 229-2014. Acá tenemos una ruta. Tenemos una ruta más o menos desde qué año tenemos los comienzos. En 1998 se colocan los límites de exposición, lo que es capaz de tener, de soportar una persona ante este tipo de exposición por medio del ICNIRP. Luego ya en el 2011, aquí en Guatemala, pues ya tenemos estos dos acuerdos, las modificaciones las reformas que se realizaron en el mismo año, que prácticamente, si tenemos duda de un poquito más, podemos revisar estos dos acuerdos si nuestro objetivo es cumplir acá en Guatemala. Entonces, básicamente para finalizar con la presentación y pasar ya a la etapa de preguntas, recordemos que los colaboradores son el recurso más importante de la empresa. Prácticamente si no tenemos colaboradores o si nuestros colaboradores no están bien, nuestra empresa también va a estar mal. Entonces es muy importante tener el cuidado de ellos y realizar todas las mediciones para prevenir futuros inconvenientes. Entonces, con esto estaría finalizando mi participación de presentación y pasamos a la etapa de preguntas. Yo vi que una persona ahorita contestó. Acá vamos a empezar a revisar. No sé si acá vamos a tener participación o yo también leo las Sí, así preguntas. es. Aquí tenemos la primera pregunta. Dice así. Para el caso de líneas de transmisión de alta tensión, ¿cuáles son los factores de riesgo que se deben tomar en cuenta para identificar los puntos de monitoreo y el número de mediciones a realizar? Vaya, muy bien. Esta pregunta nos las hacen mucho, a nosotros llaman a nuestras oficinas y las personas les da miedo porque mire, fíjese que mi casa está cerca de la línea de transmisión y yo salgo al patio y escucho el ruido de que la tensión está pasando. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante. A veces las líneas ya estaban y las casas pues llegaron después. O a veces las casas ya estaban y las líneas empezaron a pasar. Esto pues no es tan común. Lo más común es que las líneas ya estaban desde hace muchos años atrás y empezaron a agrandar o a crecer hasta el punto de que hay casas debajo de las líneas de transmisión. Entonces, ahí es donde surgen las dudas, los peligros. Bueno, ¿me afecta, no me afecta? Por contestar la primera parte de la pregunta. Acá dice cuáles son los factores de riesgo que se deben tener en cuenta para identificar los puntos de medición y cuántos puntos serían. Bueno, para la primera observación que pudiera hacer es que generalmente adentro de una casa ya cambia, porque la radiación no es tan grande o tan fuerte para poder atravesar las paredes, el techo, entonces varía mucho. La exposición más grande posiblemente pudiera ser afuera de la casa, porque, por ejemplo, algo fácil para entender esto que voy a mencionar, un microondas.
coloco algo en microondas, lo enciendo, pero no es que la radiación me vaya a llegar afuera, me calienta lo que está adentro, pero lo que está no. En este caso, adentro de la casa no está tan expuesto la medición. Entonces, lo más conveniente en este caso, si tienen dudas, pues pudiera ser que se realice la medición afuera. ¿Y cuántos puntos serían identificar? Lo mejor es, bueno, identifico yo las dos líneas, identifico yo las dos torres, por decirlo acá. La línea si pasa en medio de la casa, identificando cuál pudiera ser el punto medio, el punto cero, y determinar de ese punto cero de 2 a 5 metros a la derecha, de 2 a 5 metros a la izquierda, de 2 a 5 metros para adelante y hacia atrás. Esta pudiera ser una línea para determinar cuántos puntos y ver si en serio van a ver afuera o van a ver adentro o van a caer en el cuarto, porque va a variar la interferencia entre el equipo y las paredes o hasta las mismas personas varía mucho. Nosotros en Ecoquimsa colocamos el equipo, lo instalamos en un lugar y utilizamos una sonda automática, digamos un cable con un control, para que la misma radiación que nosotros generamos como cuerpo no le influya al equipo. Entonces, lo más recomendado es que no podemos tener esta medición de estos puntos medio, 2 a 5 metros a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, pero los resultados van a ser muy bajos. Ya hemos realizado esto, los resultados van a ser muy bajos. Lo más recomendable es no estar cerca de estas, por decirlo así, pero la radiación honestamente es demasiado baja para poder afectar grandemente a unas personas. Gracias, ingeniero. En base a esta pregunta, Ana Lucía nos comenta que la pregunta la hace desde el punto de vista de una empresa, no desde un hogar. Entonces, como empresa, ¿qué se debe tomar en cuenta para realizar las mediciones? Ella dice que tienen una línea de transmisión y subestaciones. Bueno, sí, básicamente lo que nos pide el acuerdo es eso, centrarnos en prácticamente nuestra subestación, ver, aquí vamos a correr esto, y aquí. Prácticamente, lo que nos pide la normativa es realizarlo en la subestación. Subestación, vemos que ahí la tenemos en medio, lo hacemos de manera lateral, de manera longitudinal. Cuando es en una subestación, aquí podemos ver derecha e izquierda. Con eso estaríamos cumpliendo en la subestación. Luego, líneas de transmisión. Generalmente, acá en la imagen podemos darnos cuenta, si cayeran casas, porque a veces esa es generalmente hay quejas o la gente tiene miedo de esto, pues se pudiera realizar, pero lo más recomendable es hacerlo afuera de las casas. Aunque caiga, a veces el punto cae en medio de una casa y no se puede realizar. Entonces lo más recomendable es correrlo más hacia afuera, pero lo más recomendable es hacerlo afuera de las casas, no directamente de ellas, porque va a haber interferencia, va a haber, de ser posible se puede realizar, pero lo más recomendable es no hacerlo porque la interferencia nos va a tirar un dato erróneo y no sería como que muy útil. Por eso ahí podemos ver las X que se hacen o debajo de las líneas o afuera siempre de las líneas. Muchísimas gracias por tu respuesta. También aquí nos hacen otra duda. Y es que dice, ¿qué riesgo prestan qué líneas de alta tensión se encuentran cerca o arriba de viviendas? Sí, generalmente para esto no es que por lo menos aquí en Guatemala, como les comentaba, generalmente la población ha crecido tanto y más que todo en el área urbana, donde pasan, las líneas ya han estado y las casas han ido creciendo y han estado, pues, literalmente, han construido debajo de líneas. A veces esto se ha hecho no de una forma legal, sino que de una forma ilegal. Yo no estoy
hablando por ningún inconveniente, por hacer quedar mal a alguien. Esa es la mejor forma. Pero sí, generalmente las empresas cuando hacen este tipo de contratos con los dueños de las tierras donde se va a colocar donde se va a colocar la antena y van a pasar las líneas, se deja establecido que no se puede construir ahí debajo, que no es posible colocar una casa ahí, que se debe dejar alrededor de unos 10 metros, desde en medio 5 y 5. Sí se puede sembrar, sí pueden pasar animales, porque generalmente las líneas de transmisión, no solamente en la ciudad, pues, sino atraviesan todo el país, desde occidente, norte, oriente, hasta llegar a los demás países que Guatemala suministra energía eléctrica por medio de sus hidroeléctricas a muchas partes entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que existe? Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas a nivel internacional de qué afecta lo que más hemos mencionado, que de una manera prolongada, estando mucho tiempo generalmente en una subestación, que es donde hay más equipo, donde hay más energía, donde ahí se concentra todo y se integra, lo que más puede llegar a tener es empezar a calentar nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros huesos. ¿De qué manera? Por ejemplo, pongo el efecto de los rayos del sol. Nosotros estamos un rato afuera, empecemos a sentir, ya nos empezamos a quemar. Esto fuera lo más parecido hacia este tiempo. El personal está cerca del equipo que genera esta radiación y es lo que puede llegar a causar. Como le digo, no es tanto de alarmarnos de que estas radiaciones no son tan fuertes, entonces no nos puede provocar algo más grande. La siguiente. Gracias, ingeniero. La siguiente nos preguntan, por ley, ¿es obligatorio realizar las mediciones con cierta frecuencia? Generalmente, todo esto se deja en los compromisos ambientales que la empresa tiene en su licencia ambiental y se llevó a cabo, porque a veces algunos lo dejan anualmente, que se debe de realizar cada año por medio de la licencia ambiental que se dejó que la extendió el Ministerio de Ambiente. Entonces, esto es lo que normalmente acá en Guatemala se hace. Hay algunas empresas que por su tamaño o su cantidad de producción, generalmente en las subestaciones, lo hacen cada 6 meses. Pero normalmente les pudiera decir, esto es lo que a veces nosotros nos quejamos, que sí está el reglamento, pero no dice tan específicamente detallado. Por eso es de que siempre han habido reformas, mejoras. Precisamente este año que estuvimos en el curso de radiaciones no ionizantes, les hacíamos esas observaciones. Miren, necesitamos saber más información, que la información esté más clara, que para nosotros poder dar una mejor orientación. El Ministerio de Energía y Minas fue muy amable, nos dijo, bueno, ustedes tienen dudas, háganoslas llegar para nosotros consultar y poderlos apoyar así de una mejor manera. Gracias. También hacen la pregunta si las antenas de telefonía presentan algún riesgo para la salud humana. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas tiene dos tipos de mediciones. Las mediciones de campos electromagnéticos y las mediciones de antenas de energía, de la medición de antenas de telefonía. Por el momento, yo desconozco si hay empresas privadas que hagan este tipo de mediciones de antenas de telefonía. El Ministerio de Energía y Minas sí cuenta con el equipo, NARDA se llama el equipo, y este equipo es capaz de medir cuántas antenas hay en el lugar de donde se instala el equipo, se enciende el equipo, reconoce todas las antenas que están legalmente registradas ahí con el nombre de cada una de las telefonías que existen aquí en el país, porque ellos tienen esta autorización
Si presenta o no un riesgo para para la salud humana, porque generalmente estas sí son más frecuentes cerca de las casas. Eh, cada vez hay más, cada vez hay más, pero hasta el momento no les pudiera yo dar una certeza del 100% de que sí es dañino. ¿Por qué? Porque igual las ondas son demasiado bajas. Entonces, si les dijera que sí, están las ondas de radio, están las ondas de microondas, que literalmente caemos, al ser radiaciones no ionizantes, son demasiado bajas. Para que cause un daño debe ser una radiación muy alta o muy cerca, muy frecuente, como por ejemplo eh, eh, una radiación, por ejemplo, para hacer de rayos gamma, para combatir algún tipo de cáncer que es demasiado fuerte. Pero este tipo de radiaciones son muy grandes, entonces no, por el momento no se ha comprobado al 100%. Sí se realizan las mediciones para evitar que si está demasiado alto el nivel de exposición, pues bueno, hay que ver cómo lo disminuimos o qué medidas tomar. Muy bien, gracias. También nos hacen la duda de cuáles son los parámetros o límites permisibles. Acá entre los límites permisibles podemos hablar que si mencionamos el campo magnético en un área de exposición laboral, estos son los más altos. El público en general son más bajos, entonces vamos a hablar de la exposición laboral. Entonces acá vemos el campo magnético, que son amperios por metro, de 333. Hicimos estas mediciones en dos lugares, una en una subestación, y la exposición fue relativamente pequeña, no pasaba de 1, pasaba a 0 punto y decimales. Entonces, para que sí sea muy fuerte, debe ser demasiado alta. Y en el campo eléctrico que vemos acá, 8,333, que generalmente al ser una subestación de energía eléctrica, sí estos niveles pueden llegar a ser más altos, pero como lo mencionaba, lo más común es en las estaciones, que prácticamente ahí sí se pueden registrar un poco los valores más altos. Y sí, aquí vemos el ejemplo en la diapositiva, que en el perfil lateral longitudinal sí varió bastante, de 40, 62, 72, el lado lateral 120, 62, menos. Entonces, esto sería el rango. Para magnético, 333, y eléctrico, 8,333. Gracias. También acá nos comentan un caso que dice así. Dueños de terrenos se salen y dejan las torres dentro de la propiedad. Y pasa también que con el crecimiento poblacional han quedado torres dentro de colonias. ¿Se puede remover esa torre o qué aconseja? Ya. Sí, eso es lo que yo les mencionaba, que principalmente acá en Guatemala, ese es uno de los problemas que se han tenido con estas torres, porque eh, yo les comentaba, generalmente para poder construir una torre no es que cualquier empresa X va a llegar y yo instalo mi torre acá, no, sino que se hace una negociación. Esta negociación se hace con el dueño del terreno, porque algunas veces se compra directamente el terreno, u otras veces solo es un contrato por determinado tiempo, que les digo, 20, 30, 40 años, independientemente del tiempo que sea, solo es un contrato que se hace, el cual dice que la empresa es dueña del perímetro donde está la torre, y donde atraviesan los cables ya no, pero sí se les hace la mención, y esto sería ver hace tiempo, averiguar hace cuánto tiempo se hizo la negociación, si fue directamente con esos dueños, porque a veces aquí en Guatemala la negociación se hizo hace muchos años con los abuelos ya fallecieron, y la torre como todavía sigue el contrato presente, pues los hijos o los nietos empezaron a construir y ellos ya no saben el caso. Acá con esta pregunta, eh, vamos a ver, perdón que no sé. ¿Qué se puede hacer? Si se puede remover o no se puede remover esa torre. Primero hay que ver el contrato, si hay algún contrato o no, si va a vencer
o no, porque generalmente van a caer a eso, que mire, yo llegué primero, yo construí el primero y ustedes llegaron después. Entonces ahí como que hay derecho de antigüedad. Y si se puede remover o no, sería algo muy complicado. Ya entramos a cuestiones legales. ¿Qué se aconseja? Revisar, honestamente, quién llegó primero, quién se instaló de manera primera. Sería mi consejo, nada más averiguar eso de que quién llegó primero para luego partir ahí, porque ahí estamos hablando de que existió alguna negociación, un contrato, y si hay problemas legales, entonces no quisiera aumentar más porque no desconozco legalmente cómo puede proceder. Gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta en el chat. Dice, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse esta medición? ¿En la norma lo indica? Sí, lo que estábamos mencionando, eso también ya lo habían consultado antes. Eh, Generalmente nosotros, las empresas, lo realizamos una vez al año. Una vez al año, esto se establece más en los compromisos ambientales. Cada empresa adquiere mediante su licencia ambiental. Lo que ha sucedido aquí en Guatemala es que las empresas están laborando y no tienen ni licencia ambiental, entonces no saben ni qué estudios o análisis se deben de realizar o qué compromisos hay. Entonces, este ha sido un proceso bien extenuante. Nosotros decimos que para responder a su pregunta y no alargarme un poco más, una vez al año hay que realizar este tipo de mediciones. Eh, los lugares ya los establece, los indica la norma para no estar como que, bueno, voy a hacer la línea me queda desde la ciudad hasta Oriente y la debo de hacer en toda la línea. No funciona así, sino que donde más expuestos están es en las estaciones donde hay más presencia de energía, porque de ahí se distribuye, y en algunas líneas de transmisión, por el caso de que vemos esto de las viviendas o alguna queja que exista o algún miedo que haya de la sociedad. Muy bien. Ya no tenemos más preguntas. Entonces, me queda más que agradecerle, ingeniero, por su valioso aporte en este webinar, ¿verdad? Que ha venido a fortalecer los conocimientos en el tema. También agradecerle por compartir de su conocimiento, de su experiencia, que pues nos ha venido a enriquecer. Y entonces, pues para nosotros ha sido un privilegio haber contado con su participación. Muchas gracias ahí en nombre del Laboratorio Ecoquimsa. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta, por siempre estar ahí de la mano con nosotros también. Entonces, estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes deseen, yo coloco aquí mis datos. Mi nombre es Juan Carlos Chavarría, mi correo, mi número de teléfono. Siempre estamos a la orden. Muchas gracias, Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, por estar siempre pendientes y preocupados por nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Ahí, como lo dijo el ingeniero, aquí deja sus datos por si alguno tiene alguna duda más allá. Y pues nada, me queda agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy. También invitarlos, ¿verdad?, de que sigan siempre pendientes de nuestras redes sociales para ver qué es lo que el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia tiene, ¿verdad?, qué actividades vamos a estar realizando y estamos realizando. Entonces, que todos tengan un bonito día y un excelente fin de semana.